cuando uno va con un cuestionario, cuando uno va con las preguntas, cuando uno va con preguntas sobre el conocimiento, sobre definiciones, sobre conceptualización, hay un punto de fuga, hay un punto de huida. Y ese punto de huida, ese punto de fuga, es lo que también uno puede llamar la niñez o la infancia de la niñez. Entonces, a mí me gustaría mucho si ahora le podemos dar una vuelta, vos y yo, a esa diferenciación que hicimos en el propio título de este encuentro, que era ¿por qué niñez e infancia y por qué niñez o infancia de la humanidad? ¿Por qué la infancia de la niñez y la infancia de la humanidad? ¿Qué tipo de distinción es esa? ¿Es una distinción conceptual? ¿Es una distinción experiencial? ¿Qué tipo de, de, de descripción te sugiere hablar de la infancia en la niñez? Yo creo, y te lo dejo para que lo puedas elaborar a tu modo, que hay algo de esa infancia en la niñez que rehuye de esa pregunta que exige una respuesta no solo de conocimiento, sino también de rendimiento, y que de algún modo cierra la conversación. Es una pregunta, pero para, para cerrar la conversación, no para abrirla. Y sin embargo, en esa fuga, en esa huida, no se me ocurre otra palabra, en esa respuesta absolutamente abierta, hay una reinvitación a conversar. Así que, Dani, te dejo la palabra a Yo partir de ahí. pienso que, a ver, lo voy a decir como maestro jardinero, como, como adulto en posición de sostener un tiempo, un tiempo compartido con niños que buscan experiencias de infancia en ese espacio en el que nos reunimos. Creo que hay dos desafíos, ¿no? Bueno, hay muchos más tal vez, pero me detendría en dos. Uno, el del tipo de complicidad que yo puedo llegar a tener desde mi posición adulta con esa posición infantil. Y el otro, cierto compromiso de no categorizar, de no inmovilizar en categorías que etiquetan, que rotulan, en fin, digo, ¿no? Cuando una vez que separamos a los niños según sus capacidades, una vez que los separamos según sus talentos, una vez que los separamos, bueno, ese tipo de clasificaciones me parece que atentan brutalmente contra la posibilidad de la experiencia infantil en la niñez. Entonces, un ejemplo de lo primero, de esta complicidad respecto de la posición infantil, eh, hay una película que se llama Especial Jardines. Está dirigida por Bruno Estañaro, se la consigue, ahí se la puede ver en Canal Encuentro. En el Instituto Eccleston, donde doy clase, la utilizamos en el curso de ingreso, por ejemplo, porque muestra de una manera muy bien mostrada escenas cotidianas de un jardín de infantes, de una salita de 2, de una salita de 3. Y en una de las escenas hay un nene al que se le vuelca el yogur sobre la mesa. La taza de yogur en que está merendando se le vuelca sobre la mesa y entonces el nene lo que hace es agarrar la taza de yogur y deslizarla sobre el charco de yogur y quedarse mirando. Y la cámara de Estañaro, niña ella también, se acerca muchísimo a un plano detalle del charco de yogur, del vasito deslizándose, sin música de fondo, con el ruido de fondo, esa especie de barullo que forma parte del paisaje y de la imagen, ¿no? Y el nene se está quedando en el charco de yogur, no en la urgencia de limpiarlo, por ejemplo, no en el miedo a que lo reten porque volcó el yogur, no lamentándose por derrochar yogur, no queriendo sacarle enseguida una foto al charco de yogur para compartirla en las redes sociales, que serían todas las automáticas reacciones adultas y no infantiles respecto de ese charco de yogur. Entonces, poder ver el universo que se ha creado en ese charquito de yogur, creo que tiene que ver con esta posibilidad de complicidad con la posición infantil. Y que la posición infantil además se ejerce desde cierta forma de clandestinidad, ¿no? Hay algo de resistencia, sutil resistencia tal vez. Yo cuando era maestro tenía un títere, Tete se llamaba. El títere era buchón, siempre, digamos, yo lo quería tener de buchón. Yo le decía, Tete, decile por favor al nene que se baje de esa silla, le decía, ¿no? Si el pibe estaba subido arriba de una silla. Y entonces Tete primero atinaba a que le iba a decir y que se iba a poner de mi lado, pero enseguida me decía, no,
a mí también me gustaría subirme a la silla. Dice, está buenísimo subir a la silla. Y yo terminaba guardando al títere en la caja y bajando al chico de la silla, pero el títere nunca se ponía de mi lado, a pesar de que yo se lo pedía, lo cual puede ser un síntoma de mi propia esquizofrenia, pero también me parece que era síntoma tal vez de esta sensación de que hace falta sintonizar y tener cierta complicidad con esa forma de ver el mundo que consiste en no preocuparse todo el tiempo por caerse de la silla o por limpiar el yogur, sino por esa patria del instante que define la mirada infantil, ese transitar el momento, eso que nos enoja tanto de los chicos cuando les decimos vamos y se quedan mirando una hoja en el piso y uno dice, hay que llegar al destino y rápido, y el chico no, está mirando la hoja en el piso, y ese tiempo es un tiempo con el que hay que poder sintonizar, me parece, para poder entrar en conversación, para poder, de alguna manera, desde lo que hay de infantil en cualquier adultidad, en cualquier adultez, poder sintonizar con lo que hay de infantil en la niñez. Y con respecto a la cuestión de las categorías, que a veces la escuela tiene el gesto casi automático de construir, yo creo que mirar a los chicos desde la categorización, desde esta mirada además tan mercantil, ¿no? De pensar si están adquiriendo las competencias, que creo que si digo eso, cualquier docente de nivel inicial dirá que no se está hablando de sí mismo, no están hablando de mí cuando dicen que en la escuela se rotula, se cataloga, se contabiliza lo que los niños adquieren desde una perspectiva mercantil. Sin embargo, hay un ejemplo muy nítido, que son esos informes que escribimos en los jardines acerca de los chicos, por lo menos 1 o 2 veces al año, y que son descripciones de un niño, de un sujeto niño que se ha ido llenando de capacidades y saberes, como una caja que se fue llenando de contenido. Entonces alguien escribe, Ramiro es un niño alegre. Después la directora va a corregir y va a decir, no pongas es alegre, se muestra alegre, para no ser tan terminante. Y la maestra seguirá escribiendo, entra al jardín y cuelga su mochila. A la hora de pintar, elige sus colores preferidos. Es capaz de reconocer las letras de su nombre en otras palabras. Disfruta y participa de las actividades, colabora en tareas grupales, logra establecer una relación con sus pares, cuida los materiales, es muy curioso. Aún trabajamos en lograr tal cosa, está en proceso esto y aquello, porque esto de aún trabajamos y está en proceso son los eufemismos para el fracaso. Es la descripción de un sujeto hecha desde afuera, por un observador que hace una contabilidad de lo que Ramiro hace, es capaz, siente o se supone que siente, logra, no logra, va a lograr después, ojalá, crucemos los dedos, pero es la descripción de una naturaleza muerta, es como decir, hay 2 flores azules, hay una naranja, un mantel arrugado, la luz entra por la ventana, pero estoy describiendo la cosa desde afuera. Y me parece que si uno sintoniza con lo que a los chicos les pasa en el jardín, con su experiencia, con su punto de vista, con su mirada, más que hacer la contabilidad de los puede, no puede, sabe, no sabe, demuestra, no demuestra, etc., si uno le quita ese manto de contabilidad a la cuestión y uno tiene ganas de escribir algo sobre la vida escolar de los chicos, lo cual está muy bien. No es que esté diciendo que no hay que escribir sobre lo que pasa en el jardín, por ejemplo, pero entonces uno escribiría algo más parecido a, en este tiempo nos involucramos en tales y cuales actividades, hicimos un proyecto al que llamamos de tal manera, en ese proyecto intercambiábamos dibujos con los chicos de la sala de al lado, y ahí vi que Ramiro dibujaba sus cartas de tal y cual manera. Lo vi hacerlo un día y me pareció tal cosa. Cuando lo veo jugar de esta manera, muchas veces me pregunto, ¿por qué tal cosa? Me hago tales y cuales preguntas. Noté también un cambio en su manera de relacionarse, de conversar, de jugar. Un día me preguntó tal cosa y me hizo pensar tal otra, ¿no? Ahora, si la infancia es de humanidad, y acá, bueno, voy dejándote el lugar, eh, si la infancia también es de la humanidad, significa que hay una cierta forma de mirar el mundo, de mirar no solo los charcos de yogur y las situaciones peligrosas sobre sillas, sino todas las cosas, los cuadros, los accidentes de autobús, eh, no sé, las charlas por Zoom. Eh, y si hubiera que describir esa mirada infantil que trasciende la niñez,
me imagino que ahí, bueno, uno ya sale de la experiencia de los niños y entra en la experiencia de todos y de todas. ¿Y qué sería mirarla en términos infantiles o en qué consistiría ese tipo de poesía, ese tipo de locura, ese tipo de apreciación del detalle, lo que sea que caracteriza lo infantil en la vida en general, ¿no? Creo que en el recorrido que te escuché hay un hilo que es el más difícil, el hilo, pero por donde hay que transitar, que es la relación entre lenguaje, experiencia e infancia. Nada más y nada menos, ¿no? Porque uno puede preguntarse si el lenguaje ya ha dicho todo lo que tenía para decir, si todavía no ha comenzado a decir, porque la sensación es que nunca ha sido suficiente, o porque siempre ha sido incapaz de hacerlo, o porque es su propia naturaleza no decir a la altura de su pretensión. Ese recomienzo del lenguaje permanente es el que, donde yo creo que se anida una cierta idea de infancia, ¿no? Que es, bueno, es una infancia filosófica, es la infancia de la humanidad, esa infancia desprovista del lenguaje, por lo menos del lenguaje adulto, la experiencia en un estado de mudez, ¿no? Como decía Agamben, o al menos alejada de esa infección tan de esta época de la explicación, la opinión, la información y esa mezquindad, como vos decías, de nombrar al otro para apartarlo, para humillarlo, para masacrarlo. Eh, y por lo tanto me parece que hay que separar la lengua de su discurso y pensar la infancia como lo inefable, ¿no? Hay unas ideas muy interesantes en aquel libro llamado Infancia e Historia, la destrucción de la experiencia y el origen de la historia de Giorgio Agamben, que no es la infancia de los niños y de las niñas, es la infancia de la humanidad, ese momento en el cual algo parece ser por primera vez, algo que todavía no hemos dicho ni pensado, algo que todavía no hemos hecho, algo que está en la punta de la lengua, algo que está al borde de la piel, ¿sí? Y que también proviene de la confusión del propio vocablo infancia, ¿no? Porque infancia ha sido traducida del latín como una incapacidad de hablar, ¿eh? Y habitualmente se entiende así, ¿no? Más próxima a la fascia, eh, por, pero el verbo ahí, que es el verbo fari, el verbo latino, eh, se refiere a otra cosa, que es hablar en el sentido de una posible inteligibilidad para los otros. Es decir, de tal forma que muchas veces se entiende la infancia como un habla que no es discernible para los otros o todavía no es comprensible para quienes escuchan, ¿no? Y que con la madurez, se supone, se hará comprensible e inteligible para los demás. A esa lengua le podemos llamar la lengua de la infancia, la lengua que todavía no es, podrá no serla, y eso lo dice muy bien nuestro común amigo Walter Cohen, cuando dice que un infante es aquel que no habla todo, aquel que no lo piensa todo, aquel que no lo sabe todo, aquel que no piensa lo que todo el mundo piensa, no sabe lo que todo el mundo sabe, no habla lo que todo el mundo habla, aquel que en realidad no piensa lo que ya fue pensado. Entonces, si la infancia es todo aquello que no habla lo que ya fue hablado o pensado, es porque justamente ese lenguaje en infancia, ese lenguaje en experiencia, tiene que ver con lo que llamamos la experiencia poética. Pero claro, hay dos problemas que los dejo sobre la mesa, nada más, pero que son los dos problemas más trágicos de la humanidad contemporánea. Uno es el que la vida adulta tiene que ver con ganarse la vida. Así como están planteadas las cosas, hay muchísimas vidas perdidas, por lo tanto, el adulto no puede estar en un estado de infancia si de lo que se trata es de ganarse la vida. Y lo otro, que ya lo he comentado tantas veces, es el adulto es aquel que pretende volver hacia la infancia como un modo de refugio para quizás reencontrarse con algo mejor al ganarse la vida, como aquel tiempo mítico en el cual todo era posible o todavía no era demasiado tarde,
yo me encontraría con un autobús viniendo de frente, por lo tanto prefiero no regresar hacia la infancia y dejar, como también lo he planteado tantas veces, en una pregunta, que es la pregunta que se puede ver en la obra de Bruno Schulz, también aquel escritor polaco, cuando dice, no se trata de volver, sino se trata de ir hacia la infancia. Cuando él dice ir hacia la infancia, no está diciendo ir hacia la niñez, no está diciendo aniñarse o eniñarse, está diciendo de alguna manera ir en búsqueda de esa experiencia que de alguna manera en la humanidad fue previa a disponer un lenguaje que ya se ha hecho comprensible para todos. Hay una niñez actual que no puede vivir la experiencia de la infancia porque también es llamada a ganarse la vida y prepararse para el futuro y por lo tanto no tienen presente.